Ya estamos en vivo. Vamos a dar unos minutitos en los que otras personas se conectan para ver este video. Y mientras eso pasa, yo voy a aprovechar a compartir entonces la transmisión con otra gente. Ya estamos viendo comentarios de personas saludando. ¿Tú los puedes ver, Agustina? ¿Tú ves el chat en tu pantalla? Sí, lo veo. Hola, Agustina. Sí, ahora sí. Sí, ok. Ya tenemos 13 personas, así que fíjate, vamos rapiditas hoy. Qué bien. Sí. Y bueno, para quienes no saben lo que es la Ruta de las Mujeres es un proyecto de apoderamiento político que se gestionó desde Proyecto Matria y que lleva ya unos cuantos años. La idea surgió en el año 2010, comenzamos a trabajarla en el 2011 de cara a las elecciones del 2012 y el objetivo principal de este proyecto de apoderamiento político es lograr que las mujeres tengan una participación más justa, más equitativa en el mundo político, en los espacios de poder, pero además propiciar que las mujeres votantes, que somos el 53% de las personas que votan, puedan dar una mirada inteligente a esa oferta electoral que nos presentan cada 4 años y que dentro de esa mirada piensen en sus derechos humanos y en los derechos humanos del país y que a la hora de votar hayan podido hacer un análisis que vaya más allá de los spots de 30 segundos que a los partidos nos encanta ponernos en televisión y en redes sociales para invitarnos a votar. Así que de eso se trata este proyecto. Y bueno, pues yo creo que ya podemos ir iniciando. Tenemos un buen grupo de personas aquí. Y mi nombre es Amarilis Pagán, yo soy la directora ejecutiva de Proyecto Matria. En otras ocasiones han visto en estos microtalleres a Isabel Ramos Hernández, que es nuestra compañera a cargo de la Ruta de las Mujeres. Y hoy me acompaña Agustina Luis. Y yo estoy tan contenta de tenerla aquí porque es una persona que yo admiro mucho, sobre todo porque es el balance perfecto entre lo que tiene que ver con fe, ciencia y apoderamiento a la hora de tomar decisiones y de expresarse en los dos mundos en los que ella se mueve. Así que Agustina es teóloga, es ministra ordenada y es tecnóloga médica. Tiene toda esa combinación en ella. Es una persona solidaria y a mí me encantan los análisis que he estado viendo de ella en las redes sociales cada vez que sale a flote el tema de equidad, de perspectiva de género, de religión, de lo que Dios dice o no dice. Y por eso la invitamos en el día de hoy a este live que tiene como título precisamente Ser cristiana, ¿me impide ser feminista? Bienvenida, Agustina. Muchas gracias, Amarilis. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes y compartir con el público que nos está escuchando. Y ojalá que podamos darle un poquito de luz a la gente que la necesita en esta tarde. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Yo tengo aquí unas preguntas guías que nos preparó Isabel, nuestra compañera, ya no podía estar hoy. Y yo creo que quizás una de las primeras preguntas que la gente se plantea cuando piensa en el cristianismo es si en efecto el cristianismo discrimina hacia las mujeres y las personas LGBTIQ. ¿Por qué se dice eso? Y es verdad. Bueno, yo te tengo que decir que por mucho tiempo, ¿verdad?, las distintas civilizaciones y las distintas religiones han entronizado siempre una figura de inferioridad. A la mujer la han puesto en una figura de como una figura de inferioridad. Las religiones monoteístas, ¿verdad? Estamos hablando del Islam, el judaísmo, el cristianismo, entre ellos. Y para eso, pues lo que hay que leer un poco la historia, cómo se han expresado de la mujer, los líderes máximos de las religiones, en términos de que la mujer es lo más corrupto que existe, diría Confucio, la mujer es mala, la mujer presenta un estigma de pecadora siempre, decía el fundador del budismo. El Corán dice cosas de la mujer terribles. La Biblia, ¿verdad? El libro del judaísmo, el libro del cristianismo también, las mujeres se callan en la congregación, las mujeres, los Eclesiastés dice que la mujer es pecadora y que el hombre tiene que escapar de ella. O sea, todos esos libros sagrados son producto de una sociedad patriarcal, ¿verdad? Y se escriben en sociedades patriarcales, se adjudican a Dios, pero entonces tendríamos que evaluar qué de eso, ¿verdad?, está diciendo Dios y qué no. Pero el cristianismo, cuyo fundador es Jesucristo, ¿verdad?, y es que a quien nosotros seguimos, pues en el cristianismo
el líder máximo es Jesucristo, y no solamente basta con decir yo quiero ser cristiano, hay que querer seguir a Jesucristo en toda la práctica de Jesucristo. Y el líder máximo del cristianismo nos ha enseñado que el cristianismo es liberador, ¿verdad? La práctica de Jesucristo, una práctica liberadora e inclusiva de toda la gente, y de una manera muy especial de la gente más vulnerabilizada de su tiempo. O sea, Jesús se rodeó de la gente más marginada de su tiempo, las mujeres, la niñez, los enfermos, la gente que nadie quería. Esa era la gente que Jesús llamaba para que le siguiera, y los trató con una dignidad y con una acogida y con una hospitalidad que es el modelo del cristianismo. O sea, si eso ha cambiado es porque los seres humanos que siguen el cristianismo no están tanto siguiendo al líder, sino están siguiendo a sus propias inclinaciones. Y fíjate, tú eres teóloga, ¿verdad? Que eso entonces nos lleva a una próxima pregunta. ¿Cómo una persona feminista que es teóloga se acerca a la Biblia para interpretarla y poder estar en paz con sus creencias feministas? Pues sí, la Biblia es el libro sagrado del cristianismo, pero ese mismo libro sagrado, ese Nuevo Testamento que le llamamos nosotros, tiene en sí mismo una crítica a adoptar todo lo que diga el libro sin ninguna visión analítica, ¿verdad? Y ese mismo libro sagrado dice que la revelación de Dios que está ahí ha sido puesta en vasos de barro, ha sido puesta en las manos de los seres humanos. O sea, que fueron los seres humanos quienes reflexionaron de sus encuentros con Dios, de sus revelaciones, de sus experiencias con Dios, y han plasmado ahí lo que ellos sintieron, lo que ellos vivieron, cómo ellos entendieron esa revelación. Y eso está impregnado de su humanidad, de sus limitaciones científicas, geográficas, de sus prejuicios. Todo eso está ahí en el texto bíblico. Así que nosotros podemos encontrar en el texto bíblico de todo tipo de experiencia humana, desde las más terribles hasta las más sublimes. Y el trabajo que se hace con la Biblia, ¿verdad? Académicamente y desde la fe también en la iglesia, es identificar dónde está la revelación de Dios en el texto, dónde está la humanidad del ser que está ahí escribiendo, y poder distinguir eso en un trabajo que se llama hermenéutico, o sea, de interpretación, utilizando todos los recursos que tenemos disponibles, de saber cuándo se escribe, qué se escribe, dónde se escribe, para quién específicamente, qué problema estaba sucediendo en esa comunidad para que eso esté ahí, cuál es la visión de la mujer, cuál es la visión del hombre en esa sociedad. Entonces, con eso en mente, nosotros podemos ir al modelo que tenemos que seguir en toda esta lectura, que es el modelo de Jesucristo, que para nosotros los cristianos es la palabra viva de Dios, ¿verdad? Ese texto se cerró en el siglo IV, pero Jesucristo lo entendemos como la palabra viva de Dios. Y todo lo que ha hecho Jesucristo en su vida nos sirve de palabra para identificar dónde está la palabra de Dios en el texto y qué no es palabra de Dios en ese texto, que es sencillamente el error que cometieron los seres humanos por su humanidad y por su limitación. Yo escuché una vez un compañero, un ministro de otra religión, de una religión cristiana, diciendo que en su denominación les gustaba pensar que lo ideal es hacer una combinación entre lo que dice la Biblia, lo que dice la ciencia al día de hoy y lo que nos dice la lógica. Claro, ¿verdad? Claro. Al tema cristiano y religioso. Eso es sumamente importante, porque uno de los errores que cometemos al acercarnos al texto es creer que es un libro de ciencias, o que es un libro de antropología, o que es un libro de historia o de geografía. Nada de eso es el texto bíblico. El texto bíblico es un libro de teología, de reflexión de gente, de la vida misma ante la revelación de Dios. Y entonces, cuando nos damos cuenta que no es un libro que puede hablarnos de todos esos temas, que al contrario, a veces habla de ciencia y erra, porque por eso es que tenemos que evaluarlo. Porque, por ejemplo, para uno que escribe acerca del sol, el sol se detuvo y el día duró más de 24 horas, dice la Biblia. Entonces, cuando viene Galileo y viene Copérnico, dice, no, si el sol siempre ha estado detenido. Eso que dice el texto es una interpretación de acuerdo a los hallazgos científicos de ese momento, ¿verdad? Y a la cosmovisión de ese momento. Pues entonces, saber que el texto lo que revela es a Dios y a sus actos redentores y a sus actos liberadores es bien importante, porque entonces vamos a estar escogiendo dónde está Dios en el texto, liberando y redimiendo, y dónde está el ser humano y dónde está la limitación del ser humano. Así que el texto es eso, es el acto de Dios de amor siempre y de compasión, a pesar del ser humano que no es tan amoroso como Dios, ¿verdad? A pesar del ser humano que erra todo el tiempo.
Entonces, Agustina, porque uno ha visto a través de la historia, ¿verdad? En las luchas de derechos civiles, por ejemplo, hemos visto personas del mundo cristiano colocadas en los dos polos opuestos de esas luchas civiles. Por ejemplo, la gente del Ku Klux Klan en un momento dado, y del otro lado, Martin Luther King y otros líderes del sector cristiano trabajando a favor de la equidad para las personas negras, ¿verdad? Entonces, un poco eso también lo estamos viendo ahora con el tema de la equidad para las mujeres, la equidad para las personas LGBT. Vemos iglesias que rechazan totalmente los derechos humanos y la humanidad de las personas LGBT e incluso de las mujeres, y vemos iglesias de puertas abiertas donde se habla con amor, con empatía de las mujeres, de las personas LGBT, y eso hace que muchas personas se pregunten, ¿verdad? Lo que nos estamos preguntando como título de este taller, si ser cristiana me impide ser feminista. Y mi pregunta para ti es entonces, ¿cómo tú compaginas, cómo una mujer que es cristiana compagina el cristianismo con el feminismo? Pues mira, yo, como dicen muchas de mis amigas teólogas y feministas, nosotras somos feministas porque somos cristianas. O sea, es en el cristianismo que conocimos el concepto de equidad. Es en el cristianismo que yo me entero de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, a todos los seres humanos. Es ahí que yo me entero de la práctica de Jesús, de dignificación de todos los seres humanos. Es ahí que yo me entero que en Pentecostés el Espíritu de Dios se derrama sobre todos los seres humanos, indiferentemente si fueran hombres o mujeres, viejos, jóvenes, etcétera. O sea que en la equidad de los seres humanos es orgánico al cristianismo. Entonces, ahí es que yo recibo, o sea, y aparte de recibirlo en la fe, lo recibo en mi casa también. Yo tuve una mamá y un papá que me enseñaron eso, ¿verdad? Ese concepto de equidad que también es bien importante. Así que tuve esas dos ventajas. Y además de eso, soy privilegiada también porque pude estudiar biología, ¿verdad? Y tecnología médica. Entonces puedo ver ese ser humano no solamente desde el punto de vista de la Biblia, lo veo también como biológicamente quién es. O sea, puedo verlo de diferentes maneras. Y cuando yo puedo combinar mi preparación como bióloga, como tecnóloga médica, que yo puedo ver los genes y yo puedo ver los cromosomas y qué pasa cuando ocurre esa unidad de esa célula. Entonces yo puedo entender montones de situaciones que viven los seres humanos que no podemos definirlas solamente con que esto es pecado porque lo dice aquí o no es pecado. O sea, hay otras cosas que hay que atender. Y Jesús hizo eso constantemente. Jesús atendió siempre a la gente, no importa cuál fuera la situación de la gente, para afirmar su humanidad de alguna manera. O sea, todos los milagros de Jesús fueron milagros humanizantes, reintegrando a la gente a la comunidad, a la vida, al respeto, a que fueran considerados personas que muchas veces no eran. Ni los enfermos eran personas en la comunidad de Jesús, ni los niños eran personas, ni las mujeres. Entonces vemos a un Jesús haciendo lo contrario que decía la cultura. O sea, un Jesús yendo en contra de la construcción de género que tenía la cultura judía y diciendo, no, esta mujer, Marta y María, están discutiendo cuál es el rol de las mujeres, porque la sociedad decía que ellas tenían que estar en el ámbito doméstico. Y vemos un Jesús que dice, no, yo me voy en contra de esa construcción discriminatoria hacia las mujeres, y María puede sentarse a aprender, puede educarse. Entonces Jesús lo hace con montones de mujeres sangrantes, que esto era la inmundicia más grande y la persona más marginada de la sociedad, y Jesús las toca, las sana, dice, no me ha pasado nada, la toqué y no me contaminé, como decía la construcción de la sociedad, que decía que una mujer que sangraba era inmunda y que todo lo que ella tocara también era inmundo. Entonces vemos a un Jesús que se va en contra de esa construcción y dice, no, ella es una humana y la sana. Ven a una mujer encorvada que ha estado 38 años encorvada en el templo, y los religiosos, cuando Jesús la endereza, se enfogonan, se molestan, porque la querían ver siempre encorvada, porque ellos eran los únicos hijos de Abraham. Y Jesús dice, ¿cómo yo no voy a sanar, aunque sea sábado, aunque vaya en contra de lo legal, aunque vaya en contra de la misma escritura? ¿Cómo no voy a sanar a una mujer que ha estado encorvada si ella también es hija de Abraham? Así que en Jesús vemos mucho de confrontar ese legalismo. Bueno, Jesús se atrevió a decir, oíste que fue dicho en la escritura, pero yo digo esta otra interpretación de eso, una interpretación que va acompañada del amor y de la compasión. Y ese es el camino que tenemos que caminar. O sea, la iglesia tiene que caminar eso porque somos seguidoras de Jesús. La iglesia, yo te diría más, la iglesia es de la gente más vulnerabilizada en la sociedad, o deja de ser la iglesia de Jesucristo, porque esa es la gente que rodeó a Jesucristo en todo su movimiento. Fíjate, y tú hablaste de personas, ¿verdad?
Y señalo esa palabra porque cuando uno estudia la historia de los derechos humanos en nuestro planeta, el concepto de persona se desarrolló tardíamente en la humanidad, ¿verdad? No se empezó a hablar de persona, yo te diría que hasta el siglo XX, porque aún en la Revolución Francesa, cuando se hizo la Declaración de Derechos, eran los derechos del hombre. El hombre. Y no incluían a las mujeres, y la mujer que se atrevió a hacer una versión para las mujeres terminó decapitada o limpia de gozo. Y es hasta el siglo XX que entonces con la Declaración de Derechos Humanos se comienza a hablar de persona. Entonces se comienzan a derrotar esas mentalidades de castas, de clanes, de gente que gobierna y gente que sigue ciegamente. Y la Biblia fue escrita siglos antes de que la humanidad estuviera lista para hablar de personas. Exactamente. Y aún así, hay una palabra para ser humano y para persona en el texto que con las traducciones se ha perdido, ¿verdad? Y las sociedades patriarcales han mantenido la palabra hombre para referirse al ser humano cuando hay palabras para referirse al ser humano que no sea masculinizante. Y la teología desde la perspectiva, ¿verdad?, de las mujeres, trabaja también el lenguaje, trabaja cómo nosotros utilizamos el lenguaje y cómo ese lenguaje puede ser discriminatorio, cómo ese lenguaje excesivo masculinizante de Dios puede ser también opresor para las mujeres. O sea, porque la Biblia está llena de imágenes femeninas y masculinas de Dios. Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu, pero hay montones de imágenes femeninas de Dios en la Biblia. Pero eso no lo usan para predicar, no lo usamos para dar estudios bíblicos, usamos siempre las imágenes masculinas. Entonces, ese cambiar el lenguaje, ¿verdad?, para que sea un lenguaje más equitativo, es parte también del trabajo que se hace desde la teología. Excelente. Yo estoy aprendiendo muchísimo contigo aquí hoy. Estoy viendo en los comentarios personas diciendo eso mismo, que están aprendiendo y que agradecen las cosas que se están compartiendo hoy. Qué bueno. Entonces, yo creo que otra pregunta que mucha gente se hace es, óyeme, pero hay muchas cristianas feministas en Puerto Rico, ¿dónde están? Hay muchas. Cuéntanos, Agustina, porque yo conozco muchas. Sí, yo conozco muchas también. Miren, la gente, desde Sor Juana Inés de la Cruz del siglo XVII, ¿verdad? Las mujeres de fe han estado reclamando que ellas son hijas de Dios también y que son a imagen de Dios y que tienen todo el derecho de reflexionar su fe y de encontrar un mensaje liberador en la fe. Y en Puerto Rico tenemos muchas mujeres en las iglesias que son mujeres que abogan por los derechos de las mujeres. Que no las vemos tanto públicamente, sí. Hay muchas que lo hacen en silencio por mucho miedo también a recibir un tipo de represalia, ¿verdad? Porque todavía estamos en el mundo patriarcal y la iglesia no es una excepción a esa realidad patriarcal. Pero hay mujeres que en Puerto Rico hay organizaciones que se han hecho de mujeres feministas de fe, desde los 90, los 80 y pico y 90, el grupo de las comadres donde participaban pastoras laicas de todas las denominaciones, ¿verdad? Ahí estaba la pastora Yamina Polinari, estaba la doctora Sandra Mangual, Nina Torres Vidal y otras mujeres, ¿verdad?, de fe que reflexionaban, mujeres católicas y protestantes que reflexionaban su fe desde esta perspectiva. Y hoy día en Puerto Rico hay una organización que se llama Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias, que se llama así, Pastoral de Mujeres y Justicia de Género, porque trabajamos el tema del género desde muchos ángulos, trabajamos una relectura bíblica desde esta perspectiva, trabajamos los hombres y las mujeres como sujetos de derechos ambos, trabajamos las masculinidades alternativas, que no hay que por qué tener esa masculinidad tan abrasiva, violenta de los hombres, heteronormativa. Trabajamos ese tema, trabajamos la equidad de género para la niñez y la adolescencia desde esa pastoral que yo también participo. Trabajamos la educación cristiana no sexista, que sea equitativa, que sea igualitaria. Trabajamos también la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Trabajamos la sexualidad como un don de Dios. Trabajamos los embarazos de las adolescentes que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, la mortalidad materna, los abortos clandestinos, la discriminación en las atenciones de salud de las mujeres, la importancia de la educación sexual en la iglesia, los mitos, los tabúes, las tradiciones en este tipo de temas. Así que dentro de este grupo de la Pastoral de Mujeres, que está compuesta por pastoras y por laicas, hay muchas mujeres y muchas mujeres en las iglesias que no pertenecen a esta pastoral, pero que desde sus lugares están trabajando estos temas y están tratando, ¿verdad?, en sus iglesias de ir contra este monstruo que se llama el patriarcado,
que siempre ha dominado todos los renglones de la vida, ¿verdad? No es una actitud, es sencillamente un sistema que tiene muchos tentáculos, muchas raíces y que cada día vemos cómo se reinventa, ¿verdad? En detrimento precisamente de las personas más vulnerabilizadas. Y una de las cosas que yo admiro del trabajo que hacen las mujeres cristianas feministas es que han logrado también crear espacios interreligiosos, lo que a veces a los varones se les hace tan difícil. A ustedes pareciera que se les hace un poco más fácil compartir con mujeres que son musulmanas y que son inclusive de otro tipo de creencia totalmente diferente a la del cristianismo. Es muy probable que siempre sea así porque compartimos las mismas luchas, compartimos la misma opresión en todas las religiones, en todos los espacios, ¿verdad? De trabajo, de religiosos, etcétera. Y nosotras hemos trabajado el diálogo interreligioso de muchas maneras y hemos creado, ¿verdad? Y hemos tenido ese interés de que nos sentemos como mujeres de fe, de diferentes fes, ¿verdad? No a convencernos cada una que la fe mía es mejor que la tuya, sino ver los problemas que nos atañen a nosotras como mujeres desde la fe y poder trabajar unidas. Y lo hemos hecho con otros grupos, ¿verdad? De mujeres de todo tipo de religión. Nosotros tenemos hasta mujeres agnósticas y ateas que también participan porque dentro de su realidad también sufren la misma opresión. Yo creo que eso es bien importante, sobre todo cuando consideramos que cuando se habla de amor al prójimo, ¿verdad? O de amor a la justicia, la defensa de derechos humanos, es un asunto que puede muy fácilmente, si parte desde el amor al prójimo, atravesar todas las religiones y las no creencias también, para encontrar un punto de encuentro donde podamos construir un mejor planeta. Sí, y en el cristianismo, Marily, la justicia está al centro mismo del cristianismo. O sea, la predicación de Jesús era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. O sea, si nosotros no podemos trabajar hacia la justicia desde la fe cristiana, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Ese es el centro, ese es el meollo del cristianismo, la justicia y el modelaje de Jesucristo. Y eso es lo que hacemos los cristianos y las cristianas comprometidas con la fe. O sea, seguir a Jesucristo en la medida que podemos, en la medida de lo posible. Yo creo que otra cosa que podríamos preguntarnos, ¿verdad? Cuando pensamos en mujeres cristianas o en mujeres que practican cualquier religión y el feminismo, es ¿qué consejos le podemos dar a estas mujeres que nos están viendo hoy, ¿verdad? Y que quizás practican alguna religión y sienten que en su espacio no pueden hablar de estos temas porque van a ser juzgadas, ¿verdad? ¿O qué consejo le podemos dar a mujeres que quizás no están activamente dentro de una práctica religiosa, pero tienen sus creencias y se sienten culpables cuando tienen que enfrentarse a ciertas situaciones de su vida, o sienten que quieren vencer los prejuicios que nos han puesto aquí a todas y a todos, porque los prejuicios no necesariamente vienen nada más de la religión, ¿verdad? Claro. El patriarcado es un sistema que va más allá de las religiones. ¿Qué consejo tú le darías a esas mujeres que practican alguna religión y que quieren moverse hacia el mundo del feminismo? Pues nada, yo les diría que cualquier religión, ¿verdad?, tiene que tener en el centro lo que es la justicia para todos los seres humanos y el amor sobre todas las cosas. Y que si dentro de su fe es tan opresiva, ¿verdad?, que no permite, porque lo maravilloso del cristianismo es que ha sido un lugar de opresión para muchas mujeres, pero también ha sido un lugar de liberación, porque el texto bíblico nos ha liberado y la práctica de Jesús nos ha liberado, que dentro de cada religión tiene que haber otra cara de la religión que ustedes no conocen. Y esa cara hay que buscarla en todas las religiones, porque nosotros tenemos la cara que el patriarcado nos ha presentado. Los sermones, las lecturas bíblicas, lectura de los textos sagrados interpretadas por hombres por 20 siglos. O sea, eso ha hecho que nosotros creamos que esto es mi religión. Pero deben buscar más allá, también la solidaridad con mujeres que han abierto los ojos, ¿verdad? Porque una vez uno se pone los lentes de esto, no puede cerrar los ojos más nunca. Vamos a buscar esas mujeres que están en todas las religiones, que han abierto sus ojos, y vamos a hacer puentes de solidaridad y buscar estas mujeres que se sienten oprimidas desde la fe y abrirles ese camino de libertad que las religiones pueden tener para la gente y que no las tienen precisamente porque nos han presentado la cara patriarcal de las religiones, y ya esto cambió. Ya esto cambió y tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Pero trabajando unidas también, porque la fuerza que tenemos las mujeres, ¿verdad?, cuando nos juntamos y cuando hacemos estrategias es grande.
Y yo tengo mucha esperanza de que el mundo puede ser mejor. Yo tengo esperanza de que las cosas pueden cambiar y que podamos trabajar juntos por un mundo de paz donde lo que reine no sea la discordia, no sea el discrimen, no sea las injusticias, sino que reine la paz y la solidaridad y un mundo de amor, que es lo que en último análisis buscamos todos. Sí. Y entonces, bueno, la Ruta de las Mujeres se está trabajando desde un contexto eleccionario, ¿verdad? Y sabemos que en los debates ha surgido todo el tema sobre la perspectiva de género, sobre la equidad. Entonces ha habido todos estos debates que se han llevado al campo de lo religioso. Y habrá personas preguntándose, pero ¿cómo voy a votar entonces el 3 de noviembre, verdad? Porque sienten un conflicto interno. Y nosotras siempre decimos que a nosotras no nos toca decirle a la gente por quién votar, pero sí darle las pistas para que puedan hacer su propio análisis y votar en libertad. ¿Qué consejos tú le darías a las personas cristianas de camino a las elecciones a la hora de pensar cómo voy a votar? Así mismo, como tú dices, nosotros decimos en la iglesia, ¿verdad? Nosotros no le decimos a la gente por quién votar, pero sí cómo votar. Hay que votar con conciencia, hay que votar por candidatos y candidatas que afirmen el valor de todos los seres humanos. Hay que votar por la gente que tiene proyectos para mejorar las situaciones de la gente más vulnerable de este país. O sea, la brecha grande de desigualdad en este país no se puede sostener y seguir gobernando y que se siga expandiendo. Tienen que venir propuestas para reducir esa brecha de desigualdad que existe. Tienen que venir propuestas para educar a nuestra niñez desde los valores del respeto a la diferencia. Tiene que venir una educación definitivamente desde la perspectiva de género, que no es otra cosa que una educación que respete la diferencia, una educación que integre a todos y todas y que pueda reconocer las contribuciones de todos y todas. Que nuestros niños no tengan que sufrir más bullying porque son blancos o negros o flacos o gordos o porque son afeminados o masculinizados, que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir en paz a un lugar donde van a educarse, a aprender y que nosotros como adultos modelemos también esto que queremos que ellos sean en el futuro, ¿verdad? Porque el modelo que le damos en nuestros hogares es muy importante. Así que chequeen esos candidatos y candidatas, esas plataformas, vamos a leerlas y vamos a escoger con tiempo, todavía estamos a tiempo, porque el 3 de noviembre faltan una semanita para poder escoger esos candidatos y candidatas que están proponiendo transformaciones que nos pueden ayudar en lo personal y en lo colectivo también. Así es. Entonces, Agustina, mira, veo en los comentarios mucha gente que está como que sorprendida y ganas de saber más de los grupos de mujeres cristianas que están trabajando desde esta perspectiva. Si nos puedes dar información de cómo las pueden conseguir. Entonces, yo después lo voy a poner en los comentarios para que la gente tenga la información. ¿Cómo no? La Pastoral de Mujeres y Justicia de Género, que yo participo, tiene su página en Facebook que se llama así, Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del CLAI, que es Consejo Latinoamericano de Iglesia, y a ese Consejo Latinoamericano de Iglesia han pertenecido a la mayor parte de las iglesias protestantes en este país siempre, ¿verdad? Las iglesias bautistas, metodistas, discípulos de Cristo, Evangélica Unida, etcétera, presbiteriana. Y entonces tiene muchos programas. Uno de los programas es ese, pero tiene programas de pobreza, tiene programas de fe y sociedad, tiene programas de ecología, de salud, tiene programas de salud de las mujeres específicamente. Así que trabajamos desde el Consejo Latinoamericano de Iglesias, se trabaja todos esos temas. Desde el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde yo enseño, trabajamos esos temas también transversalmente en todas nuestras disciplinas. Nuestros profesores son muy solidarios con el tema y siempre están tratando de cubrir el tema de género en sus cursos desde la perspectiva de la fe, que no es otra perspectiva que la perspectiva de la justicia. Uh-huh. Bueno, y entonces algo que tú quieras añadir, algo más que tú le quieras contar a nuestra gente, en lo que yo miro los comentarios para ver si hay alguna pregunta pendiente de contestar. Bueno, sí, yo me siento muy honrada de haber estado con ustedes y compartirles esta experiencia de fe. Yo me siento muy feliz de ser una mujer de fe. Quiero que otras mujeres puedan experimentar lo que la liberación que la fe nos puede proponer también y que busquemos eso, ¿verdad? No nos conformemos con lo que nos han dicho de la fe, no nos conformemos con las lecturas o con las predicaciones que oímos. Vamos a buscar nosotras mismas porque hay una experiencia de liberación para nosotras en esa misma, en todos los textos, ¿verdad? De esa palabra que nos refleja quién es Dios y quién es Jesucristo. Y yo creo que de alguna manera, ¿verdad? El que busca a Dios lo va a encontrar de alguna manera, ¿verdad? Y esa manera solamente la sabe Dios, ¿verdad? Y cuándo será también, pero no dejen nunca de buscar, o sea, nunca se acostumbren a creer lo que les dicen porque sí.
interroguen, busquen, cuestionen. Yo me cuestionaba desde niña siempre muchas cosas. Le preguntaba a mi pastor, ¿por qué Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque cada vez que lo oraba decía Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo decía, pero ¿dónde estaba Raquel y Lea y Sara, las otras mujeres de la Biblia? Esas preguntas de una niña que apenas sabía nada de género ni nada de esto, pero me cuestionaba porque la mayor parte de las mujeres de la gente de mi iglesia eran mujeres trabajadoras en la iglesia, y me preguntaba por qué no pueden ser pastoras algunas, por qué no llegan a puestos de autoridad. Todas esas preguntas son importantes para empezar a entender lo que es la equidad y lo que es la justicia para todos y todas. Hay una pregunta que yo creo que es la única que no hemos contestado hasta ahora, es si hay alguna recomendación de literatura sobre este tema para que la gente pueda leer. Muchísima literatura. Mira, ahora mismo yo le puedo hablar. Yo tengo un libro que yo escribí que se llama Creada a su imagen, que es un libro bien corto en español, que es bien sencillo, lo debo tener por ahí, pero hay, se consigue en Amazon, pero hay un montón de literaturas bajo el tema de teología feminista, bajo el tema de la Biblia desde una perspectiva de género. En internet la puedes conseguir, la biblioteca del seminario es una biblioteca de comunidad, pueden ir allí también, preguntar sobre literatura, una de las mejores bibliotecas que tenemos en América Latina y en el Caribe, así que allí pueden ir en confianza también. Y me pueden escribir también si quieren a mi correo. Yo tengo también una página en Facebook, Agustina Lubi, me pueden escribir y yo puedo recomendarles listas porque yo doy clases de teología feminista, tengo montones de bibliografía, pero son largas, ¿verdad? Son muchas, pero les puedo ayudar, claro que sí. Pues Agustina, yo te quiero dar las gracias sobre todo porque por el buen trabajo que haces, pero porque se puede ver la alegría con la que tú hablas del tema, ¿verdad? Porque a veces la gente tiene la tendencia a relacionar lo religioso con la severidad, ¿verdad? O con la culpa o con la tristeza. Y yo creo que cuando una está pensando en prácticas espirituales, debe buscar cosas que te hagan sentirte feliz, ¿verdad? Porque ese debe ser un camino hacia la felicidad. Y alegría, claro que sí. Y la alegría. Así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado esta media hora un domingo por la tarde. A la orden siempre, aquí estamos para eso. Invito a las personas que nos están viendo a que busquen la página de la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género, de la CLAI, en Facebook, que busquen la página de Agustina Lubis. Y entonces les recuerdo que este martes a las 6 de la tarde, la Ruta de las Mujeres tiene su asamblea de mujeres. Ese es el último día, la última actividad que tenemos para recoger propuestas de las mujeres para sometérselas a todos los partidos políticos. Y esas propuestas las vamos a enviar este viernes. En la página nuestra de Facebook van a encontrar el enlace para inscribirse y vernos entonces el martes y dedicar un ratito a pensar, a juntar cabezas y ver qué cosas nosotras queremos proponerle a los partidos de este país para que haya un país más justo para nosotras, pero también para todas las personas que habitan en él. Pues ya, sin más, muchísimas gracias, Agustina, nuevamente. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Veo que les encantó el video, veo que están diciendo que les ha dado mucha paz, pues me alegra muchísimo. Y que desde esa paz podamos seguir construyendo, que de aquí al 3 de noviembre nos sigamos educando y que ese voto del 3 de noviembre sea un voto inteligente, pensado desde el amor al prójimo y desde la esperanza. Así sea. Sigan a la ruta, sigan a Agustina. Chao, hasta luego.